Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema del Helicobacter pylori. En este caso, le voy a dar el pase a mi compañero Nilton para que haga la introducción. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer la introducción. Actualmente, la enfermedad del Helicobacter pylori es considerado uno de los contagios bactericidas más permanentes en la vida del ser humano. Su grado de afección mundial alcanza en un 60%. En el caso peruano, las personas que más padecen de esta enfermedad son las personas de bajos recursos. El Helicobacter pylori es un patógeno con la capacidad de producir diversas infecciones intestinales en el ser humano. La presencia del HP es un desarrollo de gastritis, es un desarrollo de gastritis péptica, gastrointestinal y posteriormente llegando al cáncer gástrico. El objetivo de nuestra investigación académica es exponer e informarles que esta enfermedad es muy grave, ¿no? Y silenciosa, porque no se determina a través de los exámenes los síntomas. Cada persona puede llevar varios años sin tener ningún síntoma. Asimismo, es considerada importante informar la presencia de resistencia al antibiótico de esta bacteria, porque van evolucionando constantemente. Le doy pase a mi compañera para nuestro siguiente subtema. Em, Yo voy a hablar sobre la historia del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori fue descubierta por los investigadores Warren y Marshall en el año de 1979. Se encargaron de examinar muestras gástricas en el cual se pudo observar eh, bacterias de forma espiralada en el epitelio. Por otro lado, se le denominaba la bacteria antiguamente Campylobacter, porque pertenecía a esa especie, ¿no? Y en el año de 1983, en la revista Lancet publicó una colaboración con otros científicos denominando la bacteria Helicobacter pylori. Voy a dar inicio con el siguiente tema, que es la transmisión. Eh, Existen muchas controversias de la forma en que se transmite el Helicobacter pylori, pero las más frecuentes son de persona a persona, por ingesta de alimentos y agua contaminada, así como también de manera fecal y oral. En este caso es más común en niños y en personas que trabajan en el área de salud, por lo que están en contacto con las heces y, y material fecal, ¿no? Muchas gracias. Voy a dar paso a mi compañero. Bien, profesora, compañeros, a mí me ha tocado exponer sobre la parte de las características clínicas de este Helicobacter. Para empezar, Helicobacter es una bacteria y es un bacilo. Es un bacilo gramnonegativo, curvado y microariofílico. Eh, Helicobacter, ¿no? Es una bacteria, como dije, de forma espiralada que crece dentro de la mucosa estomacal. ¿Por qué dentro del estómago? Porque ésta encuentra allí, ¿no? Su ambiente propicio. ¿Cómo así? Para ¿no? Dar para que el estómago sea el ambiente propicio que necesita para proliferarse, esta bacteria, ¿no? Segrega lo que se conoce como ureasa. Ureasa es una enzima que permite, ¿no? A esta bacteria, a este bacilo, ¿no? Eh, desarrollar, ¿no? El ambiente estomacal
a través de amoníaco, haciendo así el estómago un ambiente, ¿no? Acogedor para el Helicobacter pylori. La mayoría de estas infecciones bacterianas en el hombre, ¿no? Estas se describieron a comienzos del siglo XX. Por esto que es extraordinario, ¿no? Tal descubrimiento de Helicobacter como bacteria, ¿no? Ya que esta significó de gran importancia para la medicina, pues ayudó a descubrir, ¿no? qué es lo que sucedía con nosotros los hombres, ¿no? Hasta ese entonces, pues era un misterio qué era lo que sucedía, ¿no? Porque es que enfermábamos de tal manera. Fue gracias a los médicos y científicos en el año 1981, Marshall y Warren, que ellos inician estudios, ¿no? en pacientes que acudían a sus consultas para ser sometidos a endoscopías orales. Como bien dije, Helicobacter pylori o H. pylori es una bacteria de forma espiralada y que es la responsable y causante de muchos males, como bien dijeron mis compañeros, de carácter digestivo, tales como úlceras pépticas, reflujos, acidez estomacal y en el peor de los casos, cáncer de estómago. Eso sería todo conmigo. Ahora doy pase a mi compañero. Bien, compañeros. Profesora, continuando con la exposición, voy a exponer sobre las causas del Helicobacter pylori. A diferencia de otros microbios, otras bacterias, el Helicobacter pylori presenta varios nichos de crecimiento y debido a estos nichos de crecimiento dificulta la efectividad de los antibióticos. La infección es una causa de un microorganismo en el estómago y en el duodeno, con presencia o no de signos o de síntomas que afectan gravemente al paciente y se le considera un patógeno que produce gastritis y a grados más complejos ocasionan úlceras. El Helicobacter pylori es altamente adaptable a su medio, logra adherirse a una célula gástrica, logra vencer todas estas barreras gástricas. Para que logre producirse la infección, necesita colonizar las mucosas gástricas. A partir de ello produce infecciones y esto ocasiona una excesiva producción de uriasa. Los síntomas del Helicobacter pylori. En una gran mayoría, la infección producida por el Helicobacter pylori no evidencia ningún síntoma. Es decir, la mayoría de individuos infectados no se dan cuenta que tienen dicha enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de manifestaciones sintomáticas, es que la situación se presenta más difícil. Si consideramos que la situación se agrava, es porque la infección ha logrado generar alguna complicación. Es decir, el síntoma o signo responde a una complicación en sí misma. Entre ellos los síntomas tendremos padecimiento como el ardor de la boca del estómago, cólicos estomacales. Tenemos también, bajamos de peso, dolor abdominal, náuseas y otros. También vamos a mencionarles el tratamiento del Helicobacter pylori. No tenemos una disposición o un proceso de tratamiento al 100%. Es decir, hay evidencias que considera un éxito en el enfermo en la actualidad aproximadamente un 90% de erradicación de las bacterias. El tratamiento para el Helicobacter pylori se realiza a personas diagnosticadas, no previamente diagnosticado, que tienen el síntoma que es positivo, que llevan esta enfermedad. Puede ser, por ejemplo, con una endoscopía, un análisis de sangre, una biopsia. Normalmente el tratamiento se hace con fármacos relacionados, por ejemplo, a la gastritis, que es en este caso un omeprazol, 2 amoxicilinas y una claritromicina, que son antibióticos, ¿no? Estos antibióticos se toman, por ejemplo,
Uno en la mañana, un tratamiento que es un omeprazol, dos amoxicilinas, una claritromicina en la mañana, y por la noche repetimos la dosis que es un omeprazol, dos amoxicilinas y una claritromicina. Este proceso se hace por 14 días. Sí, también, como el Helicobacter pylori tiene una resistencia al antibiótico, también se ha dado estudios que cambiamos, por ejemplo, el omeprazol por un nuevo producto que es puede ser un esomeprazol, un pantoprazol, ¿no? Que ayuda fuertemente al ardor de la boca del estómago. Posteriormente, seguimos con las dos amoxicilinas y en el caso de la claritromicina podemos cambiar por la opción de un levofloxacino, que es un mejor antibiótico, ¿no? Con eso es todo, compañeros. Gracias y doy pase a mi compañero. Buenos días profesor, buenos días compañeros. Les voy a explicar sobre la forma de contagio de esta bacteria que es el Helicobacter pylori. Las infecciones causadas por esta bacteria se originan una vez que infecta el estómago. Normalmente esta bacteria se puede contagiar o bueno, se puede transmitir de persona en persona a través del contacto con la saliva, heces, entre otros. Eh, Esta bacteria, la Helicobacter pylori, puede transmitirse por medio de alimentos o aguas contaminadas o alimentos mal lavados. A día de hoy se desconoce exactamente de qué manera esta bacteria eh, produce gastritis o alguna úlcera péptica en el estómago en algunas personas. Ahora le paso a mi compañera Tirsa para que les explique sobre me- sobre las pruebas que se puede hacer para detectar las infecciones de esta bacteria. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar acerca sobre el diagnóstico. Para saber qué es cuando una persona tiene lo que es Helicobacter pylori, tienen que hacerse varias pruebas importantes para detectar esta dicha presencia y tienen que hacerse procedimientos para diagnosticar si tiene infección y utilizar varias pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que tienen que hacer? Es prueba de una muestra de heces, una prueba de aliento, un examen de endoscopía superior, como se puede apreciar en la imagen. Esta medida, perdón, podría ser una opción posible, en especial para aquellos países con una baja prevalencia del Helicobacter pylori en su población. También voy a hablar acerca sobre la prevención. Es una medida de prevención, es la erradicación de las infecciones por Helicobacter pylori. Se trata con antibióticos y la mayoría de las personas con infección por Helicobacter pylori nunca presentan ningún síntomas ni signos hasta que se realicen lo que vendría a ser, no los exámenes que había mencionado, no lo que vendría a ser la prueba de aliento, la muestra de heces y lo que vendría a ser la endoscopía superior. Gracias. Eh, bueno, yo voy a hablar respecto a las conclusiones. Eh, la forma en cómo esta infección llamada Helicobacter pylori puede llegar a las personas a contagiar es la forma más común en la mayoría de los individuos. Que tienen las manos sucias, consumen agua contaminada, alimentos mal lavados, y esos son los principales factores por los que se da esa enfermedad, bueno, esta infección. Y también, por otro lado, el Helicobacter pylori es una bacteria de forma espiralada, eh, curvada, en la que es el responsable y causante de diferentes enfermedades, que en ese caso pueden ser eh, afectar el sistema digestivo, úlceras y puede llegar hasta presentarse cáncer en algunas personas. Eso es todo, profesora. Muchas gracias y compañeros. Gracias.